Perfecto. Así que cuando quieras puedes comenzar. Bueno, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todos. Gracias a itlatino.com por la oportunidad. En esta oportunidad quiero comentarles sobre el tema principal de un trabajo bibliográfico que me tocó desarrollar el último tiempo, que titula Sistemas de Información Gerencial para la Administración del Desempeño Empresarial, la convergencia entre Business Intelligence y Balance Scorecard. Perdona, Juan Carlos. Sí, sí. Simplemente decir, creo que he dicho que estás en Perú, estás en Bolivia, ¿no? Sí, Dinos exactamente sí, dónde estás. exacto. Estoy en La Paz, Bolivia. Ya iba a corregir el detalle, pero bueno, primero Perdona, era la presentación. No hay problema. perdona por la equivocación. No hay problema. Bueno, el tema es sistemas de información gerencial para la administración del desempeño empresarial. Esta presentación, todos ustedes lo pueden encontrar en la nube, en prezi.com. El link lo pueden ver ahí en la pantalla, ¿sí? Y cualquier consulta adicional, también puedo atenderla escribiéndome al correo electrónico que pueden ver, jcaranibar@hotmail.com. Ok, ¿cuál es el objetivo de la presentación? El objetivo de la presentación básicamente es describir las características generales y convergentes de dos temas pertenecientes a las organizaciones de hoy en día, que es un hecho que atraviesan ciertos problemas de coordinación y conversación a la hora de administrar las operaciones, las finanzas y todas las funciones de una organización, y los problemas que se tiene al momento de comunicarse, cuáles son el tema tecnológico, es decir, sistemas de información, específicamente los sistemas de información gerencial, utilizando algunas herramientas y técnicas como las relacionadas a la inteligencia de negocios, con los modelos de administración o gestión del desempeño organizacional empresarial, cuyo mayor representante hoy en día es el modelo de cuadro de mando integral o Balance Scorecard, y además su propia metodología, que es lo último desarrollado por los autores del modelo, que es la metodología Execution Premium Process o XPP. De tal manera de que ambos en convergencia puedan maximizar el beneficio de las decisiones estratégicas de una organización que provengan de recursos estratégicos intangibles como ser conocimiento, tecnología, etc. Entonces, en esta presentación vamos a ver estos puntos. Básicamente son los temas desarrollados en este trabajo bibliográfico que les comento: sistemas gerenciales, inteligencia de negocios como una de las principales herramientas de sistemas gerenciales, el mecanismo de almacenamiento o bodegas de datos, también llamados bases de datos gerenciales, un mecanismo bastante orientado a usuarios finales, a tomadores de decisión, que es el tratamiento de cubos de datos o análisis multidimensional, el manejo de patrones o minería de datos, para derivar posteriormente en lo que es la administración del desempeño organizacional y el modelo de cuadro de mando integral, de forma de terminar en esta disciplina que es la visualización de todo lo que se quiere reflejar a nivel gerencial. Bueno, empecemos formulándonos algunas preguntas. ¿En las organizaciones se hacen las cosas correctas? ¿Se cree que se está haciendo las cosas correctas en términos de operaciones, finanzas, recursos humanos, marketing, etcétera? ¿Se sabe cuál es el desempeño de las personas, de las áreas, de los proyectos, de los gerentes, del personal operativo? ¿Se dispone de información y conocimiento para determinar cuál es ese desempeño? ¿Se toman decisiones para mejorar el desempeño? En el fondo, ¿se hacen las cosas correctamente? Muchas veces se cree que sí. Por tanto, vayamos viendo el escenario inicial de sistemas gerenciales. Ustedes bien saben que uno de los modelos más básicos para representar una organización es el piramidal de 3 niveles, donde se puede distinguir el nivel operativo, ¿sí?, donde el modelo de información, o también llamado modelo transaccional o de sistema transaccional, tiene la característica de manipular información en un almacén transaccional, es decir, de una fuente se captura o se genera internamente y se almacena para manipularla con operaciones de tipo
transaccional y eventualmente presentar informes, reportes a un destino también transaccional. A diferencia del modelo gerencial, que en un nivel intermedio o nivel táctico, lo más importante es el tratamiento de información en un solo sentido. Es decir, se extrae de una fuente, normalmente el almacenamiento transaccional que comentábamos antes, para depositar en un almacén o repositorio de datos, bodega de datos, etc. De forma tal de aplicar ciertas operaciones un poco más gerenciales, como por ejemplo clasificación, síntesis, análisis, etcétera, para presentar un destino normalmente gerencial o de mandos medios, si se quiere. Y en el vértice del modelo piramidal se encuentra el nivel estratégico, donde lo que le interesa es precisamente generar información o utilizar información gerencial para la toma de decisiones, pero basado en los datos transaccionales, en una conversión que se espera de datos transaccionales en información gerencial. Entonces podemos crear un modelo integrado del modelo transaccional y el gerencial, de tal forma de establecer el enlace a este almacén transaccional con un proceso de extracción, y para los que están bastante relacionados con inteligencia de negocios, saben que me estoy refiriendo a procedimientos de extracción, transformación y carga, de tal forma de ubicar la información gerencial en un almacén gerencial. Entonces aquí ustedes pueden ver en este modelo integrado el alineamiento que se tiene entre los datos transaccionales para ser convertidos en información gerencial. ¿Todo para qué? Para aplicar esta llamada cadena de valor de información, es decir, la conversión de datos transaccionales en información propiamente dicha y en consecuencia en conocimiento organizacional. Aquí a la derecha tienen datos, información, conocimiento, para atender tres tipos de gestiones. Gestión operativa con el modelo transaccional, gestión táctica con el modelo gerencial y gestión estratégica, que es la que enfoca ambos. A esta cadena de información también se le llama la cadena de valor según la jerarquía DIKW, o Data, Information, Knowledge y Wisdom. Esta cadena de información, por tanto, está relacionada con los tipos de sistemas de información que comentábamos. Los sistemas de procesamiento de transacciones, ¿sí?, cuyos usuarios tienen que ver con el nivel operativo, supervisores, etcétera, y donde se tratan eventos operativos convertidos en reportes, resúmenes operativos, reconciliaciones, etcétera, para que en un nivel táctico se pueda manipular o gestionar sistemas de información gerencial, donde la entrada son datos transaccionales de alto volumen y con salidas de reportes dinámicos, estáticos, resúmenes y reportes de excepción de nivel de mandos medios, supervisión, etcétera, incluso gerencias funcionales, gerencia media y demás. Y en un nivel estratégico ya se administran los sistemas de apoyo a las decisiones y los sistemas de apoyo ejecutivos, donde el procesamiento ya es bastante particular: simulación, toma de decisiones, procesamiento analítico, etc. Fíjense a la derecha el ejemplo. El sistema transaccional es un módulo de contabilidad general de un sistema ERP, digamos J.D. Edwards, con su sistema de General Ledger, o sea, el famoso módulo GL de J.D. Edwards, para que en un nivel gerencial se pueda tratar análisis financiero y presupuestario, tal vez con la misma herramienta, con los módulos o los subsistemas específicos del sistema ERP que comentábamos, y en un nivel estratégico, sistemas de apoyo a decisiones de inversión y de financiamiento, que son las dos principales de finanzas provenientes de la contabilidad, y a nivel ejecutivo, sistema de proyección financiera de largo plazo. Por tanto, hay una integración. Este modelo piramidal tiene que ver con estos tres tipos de sistemas, todos orientados ¿a qué? A la toma de decisiones organizacionales, básicamente de dos tipos: las decisiones estructuradas, que son aquellas que se toman en este nivel. Por ejemplo, otorgar crédito de una institución bancaria, que se la toma de manera recurrente, se sabe exactamente cómo aplicar los procesos de decisión, porque están en documentos, políticas, procedimientos, reglamentos, etcétera.
ese tipo de decisiones son las atendidas por los sistemas transaccionales, mientras que las decisiones no estructuradas son las que se toman en un nivel estratégico, es decir, las que son emergentes, las que no tienen estructura. Por ejemplo, la fusión de empresas, la creación de una línea de productos, la apertura de una nueva unidad de negocios, etc. Este tipo de decisiones son las soportadas por los sistemas estratégicos que están en esta capa de gestión estratégica. Y además suelen surgir las decisiones semiestructuradas, que son las que se toman en niveles de mandos medios. ¿Sí? Bueno, entonces hay una relación entre estos tres tipos de sistemas. Los sistemas transaccionales dotan de los datos pertinentes a los sistemas de información gerencial, apoyo a decisiones, y estos dos últimos se relacionan con los sistemas de apoyo a ejecutivos. Ok, entonces, ¿cómo interviene el concepto de inteligencia de negocios en todo esto? Para los que no conocen o no han escuchado hablar de este término, inteligencia de negocios no es otra cosa que la conversión de estos datos en conocimiento organizacional. La jerarquía DIKW que les comentaba, donde un concepto importantísimo es el de conocimiento. ¿Sí? El conocimiento que se genera en las organizaciones, en grupos de personas, en proyectos o en las propias personas. Imagínense la ecuación de la teoría de la relatividad. Tanto trabajo de años, producto de investigaciones, etcétera, aplicadas por un señor y que se ha constituido en una de las fórmulas más famosas del mundo científico, está contenida en esta expresión. Lo mismo en las organizaciones. Lo que se intenta es aplicar administración de conocimiento, entendido como el proceso colaborativo de esperar esa experiencia precisamente, de gestionar la experiencia de las personas, de grupos, de equipos, incluso de clientes, de proveedores, etcétera, como una entidad generadora de valor, con operaciones típicas sobre conocimiento, como por ejemplo búsqueda, generación, representación, transferencia de conocimiento, etcétera, existiendo de dos tipos. Aquel que está implícitamente representado, el que está contenido en el know-how de las personas, por ejemplo, y el explícito, el que está reflejado en memorias, en resúmenes ejecutivos, en brochures, etcétera. Todo para atender lo que les comentaba, la jerarquía de IKW, donde la conversión hasta llegar a un concepto de sabiduría se produce a partir de datos transaccionales que son la captura de los hechos organizacionales. Fíjense este ejemplo. Los hechos pueden estar relacionados a la venta de productos en una empresa, cuyos datos se capturan en un documento, digamos una factura de venta. ¿Cuál es la información aplicada a estos datos? Digamos la facturación mensual. Y si toda la facturación mensual es sometida a un proceso de priorización y de selección de los mejores clientes, yo puedo tener un concepto de ranking de clientes, de tal manera de aplicar ciertas decisiones y políticas orientadas a ciertos segmentos de los clientes. Entonces es la equivalencia con la jerarquía que comentábamos. Entonces, ¿de qué manera se puede administrar y generar este conocimiento en la organización? A través del concepto de inteligencia de negocios, cuyo objetivo es la habilidad tecnológica, esa es la característica fundamental, la participación de tecnología, para acceder, analizar y sobre todo usar información en la toma de decisiones basadas en este conocimiento generado de datos, información, la transformación, quiero decir, de datos en información y en conocimiento. ¿Cuáles son sus beneficios? Obtener conocimiento orientado a decisiones principalmente no estructuradas, integrar la información, seguimiento en línea, porque esto es recurrente, es decir, no es un proyecto. Algunas empresas asumen una arquitectura de inteligencia de negocios como un proyecto de 3 meses para atender un requerimiento de información, por ejemplo, de tipo fiscal o de tipo de auditoría externa, etcétera, y desechan el proyecto, lo cual es incorrecto. Debería ser más bien parte de la cultura tecnológica y de gestión en la organización. Otro beneficio es aplicar esta expresión que me encanta, que es
una sola versión de la verdad, es decir, no hay dos datos distintos de, por ejemplo, salarios, costo, labor, que tiene contabilidad, que tiene recursos humanos y que tiene operaciones, sino más bien una sola fuente de información que es la que tiene características de veracidad, confiabilidad, etcétera. Otro beneficio es el llamado self-service, es decir, ya no depender de las áreas de tecnología para atender requerimientos de información con la correspondiente espera, creación de tickets a un service desk, etcétera, sino más bien con las competencias tecnológicas suficientes que los usuarios gerenciales adquieren, puedan atender sus propios requerimientos de información gerencial, produciéndose de esta forma una suerte de descentralización de la generación de información gerencial. Y por último, reducir, este término también que me gusta mucho, la infoxicación, es decir, el exceso de información que intoxica a los administradores en su rol de toma de decisiones. Lo que más bien se debería buscar es solamente seleccionar aquella suficiente para atender este propósito. Hay varias herramientas de inteligencia de negocios, algunas más tecnológicas que otras. Por ejemplo, todo el tema de bodegas de datos o bases de datos gerenciales, bastante tecnológico, que es la herramienta tecnológica precisamente para resguardar esta información. Hay otra que es el análisis multidimensional, que les comentaba al principio, tratamiento de cubos, bastante orientado a usuarios finales, que permiten de alguna forma modelar información resumida para el análisis comparativo o de tendencia, por ejemplo. Todo el tema de patrones, descubrimiento de patrones en datos o minería de datos, consultas y reportes complejos, visualización y tableros son algunas de las herramientas. Esta presentación en Prezi tiene un par de, tiene en realidad 4 videos que yo los invito que cuando puedan visualizar van a entrar en un poquito más en detalle en ciertos conceptos que estamos mencionando, que ahora por razones de tiempo simplemente los resumimos en estos conceptos plasmados en esta presentación Prezi. Bueno, y cuando no se tiene el presupuesto adecuado para embarcarse en un proyecto de Business Intelligence que normalmente son caros, a diferencia de los transaccionales, por su característica de orientación estratégica, se puede optar por una técnica de prototipación, es decir, simular bases de datos gerenciales con mecanismos transaccionales, por ejemplo, simular procesos de extracción, transformación y carga con consultas sofisticadas, programadas, por ejemplo, queries que se ejecutan en la noche para generar todas las bases de datos gerenciales. Y para el tema de análisis multidimensional se pueden utilizar, por ejemplo, hojas electrónicas y sus funcionalidades bastante útiles, como lo son el manejo de tablas dinámicas, macros, etcétera, para aplicar inteligencia de negocios desde el punto de vista de usuarios de la organización, mediante mecanismos de productividad personal. Sí, por ejemplo, el tema en las últimas versiones de Excel viene con un add-in que es, no sé, el nombre es el Power Pivot para el tratamiento de información multidimensional con Excel. Así que digamos que esta necesidad de aplicar Business Intelligence es totalmente independiente de la dimensión de la organización, sino más bien lo importante es entender el concepto y obviamente optar por alternativas de este tipo. La arquitectura de Business Intelligence se puede modelar con 3 capas, mejor dicho. A partir de los sistemas transaccionales, es decir, sistemas transaccionales como del tipo ERP, quiero decir, para decir un Microsoft Dynamics, un SAP, un JD Edwards, etcétera, sistemas CRM de relación con clientes o de cadena de suministro, un Siebel y demás, incluso hojas electrónicas, archivos de texto y otras fuentes externas. Todas ellas se consolidan a través de mecanismos de extracción, transformación y carga en bases de datos gerenciales en una capa que le llamamos tecnologías de sistemas gerenciales. Un Data Warehouse, uno general, un Data Mart, digamos funcional, o un Operational Data Store para hacer almacenamiento de bodega de datos de tipo de corto plazo. Alguien dijo que un Data Warehouse es como la memoria de largo plazo y un Operational Data Store es como la memoria de corto plazo, para que en base a ellos se puedan diseñar
modelos multidimensionales desde el punto de vista tecnológico, por ejemplo, con cubos solar. ¿Sí? Aplicando varios esquemas multidimensionales, relacionales, etc. Y finalmente, en una tercera capa, o interfaces de sistemas gerenciales, existe todos los mecanismos de explotar esta información, desde sistemas gerenciales con interfaces gráficas, dinámicas, actualizadas en tiempo real, consultas y reportes, todo el tratamiento de cubos. La diferencia entre estos modelos multidimensionales son los que están orientados a usuarios finales, mientras los que de la capa intermedia son los que están diseñados física y lógicamente en servidores que están destinados a este efecto. El tema de indicadores y scorecards, minería de datos, etc. Entonces, comentemos algo sobre bases de datos gerenciales, que es, digamos, el esquema tecnológico para el almacenamiento de información gerencial, y además conocimiento. Las bases de datos gerenciales se pueden concebir comparándolas con los sistemas transaccionales en estas dos capas, ¿sí? Las bases de datos transaccionales tienen la particularidad, como lo veíamos en el modelo transaccional del esquema piramidal inicial, tienen la particularidad, decía, de someterse a procesos de actualización, ¿no? Esa es la gran diferencia con las bases de datos gerenciales, que son aquellas que están destinadas a atender consultas de usuarios normalmente gerenciales. Por lo tanto, hay un proceso de carga, de resumen, de selección, de extracción, básicamente, a partir de bases de datos transaccionales hacia información gerencial almacenada en bases de datos gerenciales. A todo este esquema se le llama el proceso de data warehousing, ¿sí? Con dos arquitecturas principales. La primera de ellas, la de tipo top-down, que tiene la característica de generar la información gerencial de toda la empresa a partir de todas las fuentes disponibles, operacionales, y a partir de ahí generar las bases de datos gerenciales, pero ya seccionadas, digamos, funcional, de un periodo de años, de una unidad de negocios, etcétera, o los data marts, de tal forma que puedan ser explotadas con aplicaciones de procesamiento analítico en línea y con reportes gerenciales. Mientras que la otra arquitectura, llamada bottom-up, primero se generan a partir de fuentes transaccionales los data marts, es decir, un data mart de la unidad de negocios de Santa Cruz, otra de La Paz, o de la unidad de negocios de cartones, otra de maderas, o por último de recursos humanos, de finanzas, etcétera, para que a partir de todas estas se pueda generar la base de datos gerencial de toda la organización. Obviamente ambos son fuente de explotación de información gerencial con estas aplicaciones Solab también y con reportes. Entonces ambos esquemas tienen particularidades, ventajas y desventajas. En esta tabla ustedes pueden ver los dos principales esquemas, el de top-down, cuyo principal proponente es el llamado padre del data warehousing, el señor Bill Inman y coautores, mientras que bottom-up es soportado por el señor Ralph Kimball y coautores. Hay dos más que no son tan utilizados, el Hybrid y el Federated, pero todos ellos buscan la generación de información gerencial, ya sea de manera global o de manera funcional, es decir, seccionada. ¿Sí? Simplemente un ejemplo, en el caso de bottom-up, se tiene la ventaja de que la implementación es gradual, por lo tanto no necesito disponer de todo el data warehouse para empezar a modelar información gerencial, por ejemplo, con cubos de datos. Puedo empezar, lo que normalmente sucede, es con data marts, por ejemplo, de finanzas, con un cubo de estados financieros, otro cubo de costos, etcétera, y luego incrementar la implementación, por ejemplo, a otro cubo de recursos humanos, de marketing y demás. Esta es una gran ventaja desde el punto de vista de la inversión y del retorno que se espera sobre un proyecto de Business Intelligence. ¿Sí? Ok. Para implementar cualquier esquema de Data Warehousing, obviamente, los de tecnología saben que se tiene que atravesar por un proceso de diseño, donde uno de los más importantes es el diseño lógico, que es bastante frecuente encontrar que se dispone, o más bien se tropieza con problemas por un mal diseño.
Hay tres esquemas para diseño lógico de bases de datos gerenciales. El primero es el esquema estrella o star esquema, donde se diseñan dos tipos de tablas. Una tabla de hechos central, donde se tienen datos de información más bien agregada, como por ejemplo ventas, la cantidad de ventas, el precio, etcétera, y conectando tablas dimensión. La central se llama tabla de hechos, conectando tablas dimensión, que es la que describe todas las dimensiones cuya combinación es expresada en estos datos resumidos. Podemos tener tablas de dimensión, fecha, producto, sucursal, cliente, por ejemplo. El otro esquema es el de copo de nieve o snowflake, donde se tienen tablas, es una suerte de normalización de tablas de dimensión. Por ejemplo, los productos se agrupan en tipos y las sucursales se agrupan en ciudades. ¿Sí? Para el mismo ejemplo. Y la tercera, la de constelación o agrupación de estrellas, donde se tienen, se comparten más bien tablas de dimensión entre dos esquemas estrella. Es en cuanto a diseño lógico. Ahora veamos un poco el tema desde el punto de vista de los tomadores de decisión, análisis multidimensional. En la arquitectura que comentábamos, les decía que una de las principales herramientas es la explotación de información en cubos de datos. ¿Sí? Y se entiende de la siguiente forma. Una persona cuando toma decisiones puede considerar cierta información clasificada del siguiente tipo. Aquí vemos una nube de meses, la dimensión mes, otra de país, la dimensión país, y datos agregados cuantitativos bajo ciertos conceptos. Entonces, lo único que hace el concepto de multidimensionalidad es combinar los valores de estas dimensiones de tal manera de obtener expresiones del siguiente tipo. Por ejemplo, el promedio de satisfacción, ¿sí?, en el mes de marzo correspondiente a Chile ha sido de 76.58%. De la misma forma se pueden combinar todos estos valores para obtener este tipo de expresiones, que son las que resuelven precisamente requerimientos de toma de decisiones. Un poquito representando de manera gráfica el tema de multidimensionalidad, más o menos funciona así. Se puede pensar un tomador de decisiones bajo cierto escenario de una cadena de farmacias, digamos, puede pensar en que fueron 8 unidades vendidas en determinada fecha. Entonces aquí estamos modelando un vector unidimensional donde el valor hecho es 8. El valor del hecho, que es unidades vendidas, es el número 8. 8 unidades vendidas el 18 de diciembre. Si incorporamos una dimensión adicional, podemos tener 8 unidades vendidas el 18 de diciembre. ¿De qué producto? Del producto omeprazol de 20 miligramos. Entonces estamos hablando de un vector bidimensional. En otras palabras, fecha y producto. Y en un tercero, de la misma forma, las mismas 8 unidades vendidas el 18 de diciembre del producto omeprazol en la sucursal San Miguel. Entonces, una cuarta dimensión ya no es posible graficar de esta forma, pero sí existe conceptualmente. Entonces, el modelo más apropiado para representar esta información multidimensional es el denominado cubo de datos o hipercubo de datos. ¿Por qué hiper? Porque, como les decía, conceptualmente pueden ser más de 3 dimensiones. ¿Sí? Los hechos son el contenido del cubo que está ordenado, clasificado por ciertas dimensiones. Algunas comparaciones entre dimensiones hechos, normalmente pocas las dimensiones, o sea, en cuanto a valores, cantidad de valores. Por ejemplo, la dimensión día de semana son 7 y no van a cambiar, los meses son 12 y tampoco van a cambiar. Los empleados, pues así que son 50 empleados, cambian bastante, más bien de manera muy eventual, mientras que los hechos sí son muchos en comparación en valores a las dimensiones, porque puedo tener las ventas desde 0, $1, $2, hasta, imagínense la cantidad, o sea, hay gran diferencia en cuanto a valores. En la volatilidad lo mismo, el tema de las semanas no cambia, mientras que los hechos, las ventas sí pueden variar, puede haber 0 ventas o al siguiente mes pueden ser gran cantidad en cuanto al valor de ventas. Normalmente cualitativos en dimensiones, semana, empleado, etcétera, y casi siempre cuantitativos en el caso de hechos. Fíjense, relacionados a las dimensiones, tiempo, que es la principal dimensión, mes, día, año, lugares, sucursales, empleados, proveedores, estados, tipos, rangos, etcétera, mientras que los hechos son ocurrencias, montos, cantidades,
sujetos a agregación y resumen. Y un concepto bastante interesante de los cubos es el de granularidad, que determina el nivel de detalle. Desde el punto de vista empresarial, algunos ejemplos sobre hechos: monto imputado, unidades, saldo en caso de contabilidad, clasificados por, ¿no?, la famosa regla del por de cubos de datos, por concepto de gasto, por centro de costo, por moneda, etc. En caso de compras, la cantidad comprada, por proveedor, por producto, por fecha de compra. En ventas, similarmente, monto vendido, descuento otorgado por cliente, por producto. En cuentas por pagar, monto provisionado por estado de la provisión, por instrumento de pago. En tesorería, monto desembolsado por banco, por cuenta bancaria. En cuentas por cobrar, monto facturado por antigüedad de crédito. En presupuesto, bastante utilizado, el monto ejecutado y el monto presupuestado por año, mes, por moneda, por cuenta, por centro de costo, por elemento de gasto, etc. Y en costos, lo mismo: costo unitario, por departamento, por tipo de costo y demás. Ejemplos empresariales sobre cubos de datos, ¿sí? Entonces, lo más importante que se aplica sobre cubos de datos son las operaciones, es decir, aquellas que me permiten comparar, seleccionar, priorizar, jerarquizar los valores de las dimensiones para obtener la información gerencial necesaria. Hay varias operaciones: la de entrar en detalle, la de abstraer, el intercambio de dimensiones, que es la rotación, el anidamiento de dimensiones, por ejemplo, en cierta ubicación del cubo. Pero las dos más importantes son estas: el drill through, que es recurrir al detalle que soporta un dato agregado gerencial en un cubo, es decir, probablemente intentar recurrir a los datos transaccionales que sustentan un saldo contable, por ejemplo, con todas sus transacciones contables. Y esta otra, que es el rebanado, el slice and dice, que es el que permite seleccionar ciertos valores de las dimensiones para hacer un análisis particular, por ejemplo, de cierta dimensión, digamos, producto por región, fijando el segundo valor de la dimensión tiempo. O si se quiere analizar región por tiempo, fijando uno de los valores de la dimensión producto. Y lo mismo con producto por tiempo, fijando uno de los valores de la dimensión región. Entonces, aplicando estas operaciones de slice and dice, se puede generar ciertas secciones del cubo: un plano, una celda, un subcubo, un segmento, de tal manera de hacer un análisis particular en el proceso de toma de decisiones utilizando esta herramienta. Bueno, y todo esto de alguna manera tiene que reflejarse en las interfaces. Entonces, normalmente lo que se utilizan son sistemas de este tipo, visualizándose de forma gráfica, con histogramas, tortas, etcétera, y con seleccionadores de slice and dice o de rebanadores, o los famosos slicers, por ejemplo, de lo que es, digamos, el Excel 2010, y el Power Pivot tiene mucho más sofisticado este tema para hacer un trabajo bastante intuitivo e interactivo en el momento de hacer análisis multidimensional con este tipo de herramientas, ¿sí? Ok, ¿y qué es minería de datos? Otra de las herramientas de Business Intelligence. No es otra cosa que el descubrimiento de patrones. Alguna vez encontré esta expresión: ¿qué le dirían los datos si pudieran hablar? Porque son conjuntos de datos que generan modelos a partir de ellos, no son modelos externos, como el caso de la estadística, por ejemplo, que se aplica sobre los datos. Hay muchas aplicaciones de minería de datos, desde fraude, valores e inversiones, riesgo, finanzas, el comportamiento económico, etcétera. Muchos de ellos desde el punto de vista social, ¿sí? Y básicamente hay tres tipos de minería: aquella que se basa en visualización o visual mining, ¿sí?, que es la que aplica ciertos mecanismos para reflejar información desde el punto de vista gráfico, precisamente. Ustedes pueden ver acá la configuración de todos los nodos de Internet del mundo, es decir, todos los ISPs concentrados en un elemento central o nuclear, una capa tal vez intermedia y una capa externa, ¿no? Entonces, son ciertos patrones que se generan, que se los puede representar gráficamente. El otro tipo de minería
es el de texto, es el que se aplica a información no estructurada y sin formato, bastante utilizado en la interpretación documental, de administración de contenidos, etcétera, que también se lo puede visualizar. Ahí ustedes pueden ver las referencias cruzadas de más de 67.000 expresiones de la Biblia. Y la última es la minería web, es decir, aquella que se encarga de estudiar el tema de el clickstream análisis, que se llama, o sea, la secuencia de clics en las visitas a sitios web, como por ejemplo el de Amazon, por ejemplo, que es el que permite precisamente, por ejemplo, sugerir algunos libros que pueden ser de preferencia del que visita la página, le puede desplegar el historial, cuál ha sido su última visita, cierto tipo de personalizaciones dinámicas en base a patrones de comportamiento en la navegación en páginas web. Bueno, las técnicas muy relacionadas al tema estadístico son varias, como por ejemplo clasificación, aplicada, digamos, al mercado objetivo, al análisis de calidad, asociación, para el análisis de canasta de mercado, por ejemplo, productos en promoción, los famosos combos de supermercados, el secuenciamiento para el análisis también de canasta de mercado en el tiempo, o análisis de ciclo de vida del cliente, frecuencia de recompra, etcétera, sectorización para segmentación de mercado, por ejemplo, pronóstico y regresión, muy utilizado en predicción, tasas de interés, y el otro el de visualización que ya les había comentado. ¿Okay? Entonces ahora hablemos toda esta tecnología resumida en estos primeros 40 minutos, de qué manera se aplica a la gestión del desempeño organizacional. Bueno, lo importante es establecer cuáles son las características de la gestión del desempeño. La gestión del desempeño empresarial o Corporate Performance Management, también se llama Business Performance Management, podemos decir que está sustentado en 3 conceptos fundamentales. El central, el que habíamos visto hasta ahora, es el de inteligencia de negocios, pero el que también lo complementa en términos de gestión empresarial es el de cuadro de mando integral o Balance Scorecard. Y ambos apoyados por gestión de procesos de negocio, ¿sí? O el tema de calidad. Entonces, en este modelo que ustedes ven, intencionalmente están explicitadas 2 personas que precisamente intentan reflejar o transmitir el mensaje de los problemas que actualmente existen en las organizaciones, que la parte tecnológica no conversa con la parte de control de gestión y mucho menos control de gestión estratégica. Y eso es lo que de alguna manera se intenta paliar con este tipo de tecnologías orientadas a toma de decisiones. Entonces, la gestión del desempeño bien puede ser representada por un ciclo de gestión tipo PDCA o ciclo Deming. En este caso está detallada en 6 pasos, que es el último aporte de los autores del modelo Balance Scorecard, los profesores Kaplan y Norton, indican que los elementos centrales de una metodología de gestión estratégica del desempeño son por una parte el plan estratégico y el plan operativo. El plan estratégico conteniendo el modelo de Balance Scorecard principalmente, y el plan operativo, dependiendo de la organización, puede contener pronóstico de ventas, requerimiento de recursos, el tema presupuestario, etc. ¿Cuáles son las fases? Se parte del desarrollo de la estrategia, es decir, la formulación de la visión, misión, valores, el análisis estratégico, hay muchas técnicas, la formulación de la estrategia, etc. Esta estrategia se la tiene que traducir a un estándar, a una norma. En el caso del modelo Balance Scorecard se traduce a un mapa estratégico soportado por temas, a indicadores o medidas definidos por metas a alcanzar, un portafolio de iniciativas, proyectos, programas para reducir las brechas de desempeño entre lo que se obtiene y lo que se desea obtener, y el tema de financiamiento, que es un nuevo concepto, que también se llama Strategy Expenditure, que es complementario al de Operations Expenditure y Capital Expenditure, o sea, OPEX y CAPEX, que debería estar separado de ellos, ¿no? Todo el tema de inversión en temas estratégicos. La tercera fase es el alineamiento de la organización, unidades de negocio estratégicas, unidades de apoyo, incluso empleados, para derivar
en lo que son las operaciones, es decir, tema de mejora de procesos, los mapas de procesos, planeamiento de ventas, capacidad, presupuestación, etc. Una vez definido el tema estratégico y el operativo, lo que se procede en la rutina es la ejecución, tanto los procesos rutinarios como las iniciativas que son aquellos proyectos de mejora del desempeño. Y a partir de aquí se aplica lo que es el monitoreo y aprendizaje, básicamente revisiones estratégicas y operativas, de tal forma de probar y aplicar más bien la prueba y la adaptación estratégica que impacta en el siguiente ciclo de planificación estratégica. ¿Sí? Bueno, en resumen, se tiene desarrollar la estrategia, traducir, alinear la organización, planear las operaciones, monitoreo y aprendizaje, prueba y adaptación, controlado por estos actores del nivel ejecutivo. Básicamente un gerente o presidente ejecutivo, gerente general, el financiero. Todo en tema de alineamiento interviene el de recursos humanos. En las operaciones, el Chief Operations Officer o el gerente de operaciones, producción, etcétera. En monitoreo y aprendizaje, porque está relacionado al tema tecnológico e información, el Chief Information Officer. Y en tema de estrategia interviene el relativamente nuevo rol de Chief Strategy Officer o Chief Performance Officer o ejecutivo de estrategia, desempeño, etc. Bueno, el modelo en torno al cual gira esta metodología XPP que acabo de mostrarles, que por ahí hay un video que lo han debido ver, que pueden visualizarlo posteriormente, que explica un poco más sobre las características, un modelo de la consultora de los autores, de Palladium Group. Les decía que gira en torno a este concepto principal, que es precisamente el modelo Balance Scorecard. El modelo Balance Scorecard asume como punto de partida lo que es la planificación estratégica. Básicamente, a partir de un diagnóstico se obtiene lo que es un plan estratégico o táctico en el caso funcional y el plan operativo. Para el diagnóstico existen muchísimas técnicas, ¿sí? Se puede aplicar dependiendo del tipo de organización y del estado y de la fase en la que se está. Se puede aplicar técnicas de análisis de capacidad, cadena de valor, muy utilizado para el tema de procesos, simulación dinámica, propuesta de valor, desarrollado por Porter y otros autores, pero consolidado por Kaplan y Norton, análisis de factores políticos, económicos, sociales, etc., el análisis Pestel, la matriz del Boston Consulting Group, las 5 fuerzas de Porter, etc. De tal forma de llegar a conformar lo que se llama, en resumen, el plan estratégico en términos de filosofía organizacional, las declaraciones de visión, misión, valores, las estrategias organizacionales, estrategias FODA, estrategias genéricas, estrategias competitivas, estrategias del ciclo de vida, hay de 4 tipos, y convertidas estas finalmente en objetivos estratégicos. Que se sugiere que sean en infinitivo, que sean SMART, es decir, específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales, y que no incluyan metas. Este es el plan estratégico. Y uno de los elementos principales del plan estratégico es la declaración de visión. Y en este tema, un aporte muy interesante de los autores ha sido el de cuantificación de la visión, es decir, no tener una declaración de visión que está plasmada, por ejemplo, en los documentos formales como conocimiento explícito, sino más bien convertir a términos cuantitativos a través de temas estratégicos que describen el procedimiento mediante el cual se intenta reducir una brecha de valor, o llamado value gap, entre los niveles reales versus los niveles aspirados. ¿Sí? Bueno, el núcleo estratégico como parte del proceso de planificación estratégica se compone de objetivos estratégicos y estrategias. Estos objetivos estratégicos tienen que construirse y configurarse de una manera particular. Y aquí entra el concepto de modelo causal de lo que es Balance Scorecard,
que básicamente se refiere a lo siguiente. Si nos preguntaríamos qué es lo que se han preguntado los autores hace más de 20 años cuando se ha creado este modelo y que tiene vigencia ahora cada vez más, sobre todo en países con gran presencia de empresas y economías desarrolladas. ¿Cuál es la razón en esencia por la que existe una empresa? Por contratar gente lo necesita, pero en esencia no es su razón de ser. Para vender o productos o servicios también lo necesita. En realidad, la razón principal es la de generar rentabilidad, sobre todo en empresas, no he dicho principalmente, en empresas con fines de lucro. Y gracias a quienes se produce esa rentabilidad, puede ser al desempeño de los gerentes o a los procedimientos, pero quienes protagonizan la generación de rentabilidad son los clientes de la empresa, los mercados. Entonces, esa es la segunda perspectiva. ¿Y cómo se satisface internamente a esos clientes? ¿Con tecnología o con precios accesibles? De alguna manera, pero procesos de venta, procesos de servicio, procesos de pago, procesos de atención y sobre todo procesos productivos son los que tratan de satisfacer a esos clientes. Por lo tanto, la tercera perspectiva es esta, la de procesos. ¿Y con qué recursos se soportan esos procesos? Con mercados. ¿Quiénes son los que aplican los procesos? ¿La inversión? No, son las personas, la gente, el recurso humano. Entonces ahí surge la cuarta perspectiva, que es la de gente, que junto con la de cultura, tecnología y procesos eficientes son los activos intangibles de la empresa. Y lo que busca este modelo causal es convertir estos activos intangibles en activos tangibles, vale decir, clientes satisfechos, pero sobre todo valor, logro, beneficio. ¿Sí? Este es el famoso modelo causal de árbol de generación de valor. Como decía Stephen Covey, you cannot get the fruits without the roots. Es decir, se tiene que aplicar en estos conceptos de la raíz del árbol para generar estos frutos. Esa es la conversión de activos. Este árbol, quiero decir, representa la conversión de activos intangibles en activos tangibles. Por lo tanto, Balance Scorecard no es otra cosa que un modelo de control de gestión orientado sobre todo a nivel estratégico, donde se manejan objetivos asociados, representados en este modelo causa-efecto para convertir intangibles en tangibles, que sean medidos con ciertas metas a alcanzar y que sean gatilladas por ciertas iniciativas estratégicas para lograr ese desempeño esperado. Además, no solamente es el tema financiero el que se toma en cuenta, también el tema de recursos humanos, clientes, etcétera, de tal forma de transformar lo que les decía, intangibles en resultados económicos o sociales. Balance Scorecard tiene su propio lenguaje. Con este modelo iceberg se puede transmitir el mensaje de lo que ve normalmente el nivel ejecutivo, es la punta del iceberg, ¿no? El valor de los indicadores y demás, pero por debajo hay un conjunto de conceptos que sustentan a todo el modelo, desde la planificación, el mapa, los objetivos, los indicadores, etcétera. Fíjense el ejemplo de un mapa estratégico de una empresa de transporte público en España, donde se ven las cuatro perspectivas. Le han llamado estructura, a la de organización, gente, etcétera, procesos, clientes y valor. Entonces estas son las relaciones causales que reflejan ese hecho, la conversión de intangibles en tangibles, agrupados en 4 temas, coloreados de esta manera, y que relacionan, mejor dicho, se representan de alguna forma en cada objetivo estratégico. Por ejemplo, captar y fidelizar clientes. De esta forma lo que se generan son las llamadas hipótesis estratégicas. Es una hipótesis estratégica, es a partir de un objetivo de gente, de estructura, digamos, impulsar la comunicación, se puede lograr estos objetivos, incrementar la eficacia del mantenimiento, ser excelente en cumplimiento de la propuesta de valor de transporte para optimizar la imagen y calidad percibida. Esas son las hipótesis estratégicas de un mapa estratégico. Entonces, cada uno de los objetivos necesitan medirse y se miden mediante los indicadores clave de desempeño. Hay 3 modelos para la construcción de indicadores clave de desempeño. Sin entrar al debate tipo Drucker de cuál es la diferencia entre eficiencia, efectividad, etcétera, aquellos que comparan resultados versus recursos, podemos decir que son indicadores de tipo eficiencia o productividad.
por ejemplo, el número no sé, de muebles que se obtienen versus la cantidad de obreros en una empresa de producción. Mientras aquellos que se comparan los resultados obtenidos versus esperados son aquellos de efectividad, por ejemplo, la ejecución presupuestaria. Y un tercero que es la correspondencia, donde se comparan dos tipos de mediciones que no tienen la relación que se muestra en los dos primeros modelos. Pero no es necesario descubrir la pólvora, sino recurrir con una suerte de benchmarking a indicadores que ya están establecidos. Fíjense, margen de ganancia, ingreso neto, costo unitario en el tema financiero, satisfacción de cliente, el famoso market share o participación de mercado para clientes, para mantenimiento, el mean time between failure o tiempo medio entre fallas, el mean time to repair o tiempo medio de reparación, disponibilidad, utilización, productividad. Para el tema de proyectos, el Schedule Performance Index o desempeño de cronograma, el Cost Performance Index para el desempeño de costo, ambos propuestos por el PMI, trabajos en curso, el Work in Progress, el tiempo de ciclo, y para el tema de personal, rotación y clima laboral ya son establecidos que se los puede reutilizar. Todos ellos expresados en un conjunto de fichas o diccionario de indicadores con datos como frecuencia, el criterio, la unidad de medida, quién define los objetivos, su fórmula, la fuente de datos, bueno, y qué perspectiva, etcétera, que es fácilmente administrable con una herramienta automatizada. Pero aquí surge un concepto sumamente importante en lo que es Balance Scorecard, que junto con el mapa estratégico son los dos aportes conceptuales fundamentales, que es el tema de inductores de desempeño. La diferencia con los indicadores de desempeño son que estos últimos, los indicadores, son de tipo lag o lag indicators. Son de indicadores de resultado, no son accionables. Mientras que los inductores de desempeño, también llamados performance drivers, son los accionables, son los que están bajo control. Y aquí hay un ejemplo interesante. El tiempo de resolución de problemas, que es un indicador de un proceso, por ejemplo, de atención de quejas, no cabe duda de que incide en otro indicador que es satisfacción de cliente. Es decir, una empresa no puede decir que el próximo mes va a subir en 10 puntos o en 10% su satisfacción de cliente porque no lo controla. Lo que sí controla es el tiempo de resolución de problemas. A esto se les llama lead indicators o inductores de actuación, palancas de desempeño, tiene varios nombres. Pero en definitiva, estos son los que están bajo control de la empresa que impactan en estos. Ahora, un concepto de ellos puede cumplir ambos roles. Fíjense, el tiempo de resolución impacta en la satisfacción del cliente. Pero una vez que yo tengo la satisfacción del cliente controlada, con este otro inductor de tiempo de resolución, eso impacta, este indicador, induce el comportamiento de otro indicador mucho más lag, mucho más rezagado, que es el market share. Es decir, reduciendo el tiempo de resolución, garantizo la satisfacción del cliente. Y garantizando la satisfacción del cliente, me aseguro de tener una buena participación de mercado. Ahí tienen ustedes varios ejemplos sobre el ambiente empresarial para el tema de inductores de desempeño, que es el gran desafío de las empresas. Yo me he encontrado en algunas consultorías con empresas donde han definido indicadores, estos de resultado, y creen que ya tienen conformado su conjunto de indicadores cuando se olvidan de esto que es lo más importante, que son los inductores de desempeño. Y estos inductores de desempeño son los que están sometidos a las iniciativas estratégicas, es decir, aquellas iniciativas que buscan precisamente lograr el comportamiento esperado de los inductores. Es decir, el tiempo de resolución de problemas yo puedo reducir su brecha de desempeño con un sistema de atención de quejas más eficiente, más automatizado. Entonces, ese tipo de iniciativas es el último elemento de la llamada matriz de indicadores que enseguida les muestro. Fíjense, las iniciativas estratégicas, aquí tenemos el ejemplo de las iniciativas del mapa estratégico del FBI. Por ejemplo, el UNET, la red desclasificada, o el sistema de gestión de recursos humanos Delta, o la gestión basada en riesgos, o el Sentinel, un software tipo Outlook para la gestión de casos en el FBI que ha tenido una inversión multimillonaria, etcétera.
Todas estas iniciativas son las que, una vez más les digo, tratan de reducir la brecha entre el desempeño real y el desempeño esperado de los inductores que de alguna manera impactan en el comportamiento de los indicadores clave de desempeño, que a su vez miden los objetivos estratégicos. Esa es la cadena de lo que es Balance Scorecard. Fíjense el mapa estratégico del FBI. Con esto demuestro que también es aplicable al tema de la administración pública. Hay desde objetivos relacionados con recursos, que esa es la particularidad, ya no es cliente, y el tema, la última etapa no es el tema financiero, sino más bien, en este caso, las expectativas de un grupo meta, ¿no? Con sus, por ejemplo, un objetivo, preservar las libertades civiles, etcétera. Ahora ya no está tanto de moda la relación causal entre objetivos. Los últimos mapas estratégicos que me ha tocado revisar, construir, tienen esta característica, es decir, hay una causalidad global. Varios objetivos impactan en otros de, permítanme checar un poco, de mayor nivel. Entonces tienen temas estratégicos, excelencia de gestión, compañerismo, etcétera. Y también es aplicable a ONGs. Aquí ustedes ven del Canadian Blood Services, para una institución sin fines de lucro, con 3 temas estratégicos: seguridad, excelencia operacional y planificación para el mañana, a partir de los valores. Esto es una extensión, los valores en la base, ¿sí? Los valores en la base, y especificar la misión, la visión en la parte superior del mapa, y crear una hipótesis estratégica genérica en la izquierda. Por ejemplo, nuestros recursos habilitados nos permiten ejecutar acciones estratégicas que conducen a excelencia para cumplir la misión. Pero lo que les decía, estas relaciones causales de objetivo a objetivo cada vez más se están dejando de utilizar por el hecho de que el mapa estratégico, la estrategia es íntegra, es decir, se la tiene que ver como un bosque y no como un conjunto de árboles. Bueno, el resultado de todo este proceso es obtener esta matriz que les decía, ¿no? La perspectiva, el objetivo, el indicador que mide el objetivo, el inductor que determine el comportamiento del indicador, y la iniciativa que administra la reducción de la brecha de los valores de los inductores. Por ejemplo, oficina de gestión de proyectos, el Action Log, el programa A Great Place to Work, etc. ¿Sí? Y con esto les demuestro que también se aplica a áreas funcionales. En este caso es del área funcional de tecnologías de información, una matriz de indicadores. Y el último punto es especificar valores cualitativos a los indicadores, de tal manera de obtener una suerte de criterios del tipo lo malo, lo bueno y lo feo. Es decir, aquellos valores que no se espera que asuman los indicadores, los que permiten generar una alerta de precaución, y aquellos que son los esperados. Y también se explica el sentido del indicador, es decir, por ejemplo, ascendente, mientras más mejor, mayor a 15, y donde se pueden especificar las metas, específicamente 17%, por ejemplo, para el crecimiento de ventas, y otros datos más, línea base, benchmark, etc. ¿Y cómo se calculan estos colores? Yo he tenido la oportunidad de desarrollar un modelo para el cálculo de indicadores cualitativos, que son estas 2 funciones, que también las desarrollo en el libro, con mucho más detalle y ejemplos, para no solamente calcular el valor de los indicadores que miden objetivos, sino más bien indicadores que miden perspectivas, temas, todo el mapa estratégico, etcétera, de tal forma de obtener una sola medida estratégica de toda la organización. Y un par de conceptos adicionales de lo que es, bueno, antes, la expansión que ha tenido del uso de Balance Scorecard realmente hoy en día es bastante interesante. Se tienen empresas de telecomunicaciones, de consumo, financieras, de salud, de educación, etcétera. Este es el salón de la fama de Palladium, que es la consultora de los 2 autores, donde se puede encontrar empresas de todos los rubros que aplican de alguna forma el modelo Balance Scorecard. ¿Sí?
gráficos de evolución temporal, histogramas, etcétera, que de alguna manera necesitan actualizarse. Les repito que este vendría a ser el equivalente a la punta de ese iceberg que tiene como sustento todo un modelo de Business Intelligence y de Balance Scorecard creado. ¿Sí? Entonces, mediante multidimensional, llamémosle indicadores analíticos, es decir, por ejemplo, el ROI, que se puedan analizar con la regla del por, que representa multidimensionalidad, fuente de financiadora, proyecto, de capacitación, gerencia a nivel organizacional y demás. Este es un tratamiento un poquitito más sobre de lo que son indicadores de gestión. Y el concepto complementario es el de administración por excepción. Es decir, no todo el tiempo se necesita administrar todos los indicadores, sino más bien aquellos que están alarmados en algún modo con valores no indicador de minería, que es el strip ratio, que en junio del año 2 y en julio del año 2, mejor dicho, en 4 meses, ha tenido deseado. Entonces, 30 indicadores que puede existir, la tarea se reduce a gestionar los 5 o los 7 o los 10 que están alarmados, porque el resto se autogestiona. La condición para ello es que las Hola, hola. Vamos a ver. Parece que se ha ido la voz de Juan Carlos. Vamos a ver. Vamos a ver si logramos recuperar la conexión con Juan Carlos. Vamos a ver. ¿Sí me escuchan? Hola. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Hola, hola, Juan Carlos, ¿me oyes? Sí. Hola, mira, que se ha ido un momento la voz. Ahora parece Sí. que te volvemos a oír. Te vuelvo a pasar la presentación. Ya termino. Ok. Bueno, Ok. se ha perdido la comunicación cuando he cambiado la presentación para que te dieras cuenta. O sea, si quieres repetir desde un par de slides para atrás. Juan Ok. Carlos. Vale. Bueno, puedo continuar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Más o menos desde ahí yo creo. Ya. Les decía que
dice que... En cuanto a conclusiones, los sistemas gerenciales son los que están orientados. Perdona, Juan Carlos, me comenta Lora que un poquito más para atrás, a ver si un poquito más para atrás me comenta Nora. Nora, ve comentándome desde cuándo se ha ido el sonido. Conclusiones. A ver, yo no sé si me podéis decir desde aquí, por ejemplo. Bueno, pues comienza por aquí, Juan Carlos. Administración por excepciones. Ok. Me comentan. Bueno, ok. Bueno, les decía que no es necesario administrar todos los indicadores, sino más bien aquellos que realmente están alarmados y que en algún momento han tenido un comportamiento no esperado. Entonces, en lugar de gestionar los 30 indicadores del Balance Scorecard, deberían más bien administrarse los 5, digamos, que han tenido problemas en determinados. Decía que, ¿qué podemos concluir de toda esta presentación? Primero que nada, que los sistemas gerenciales son los que están orientados a la toma de decisiones Business Intelligence o conversión, en términos sencillos, de datos en conocimiento. Las herramientas de Business Intelligence van desde temas muy tecnológicos como bases de datos gerenciales hasta temas bastante sugestivos, persuasivos como son las técnicas de visualización y el análisis o procesamiento analítico de información gerencial, por una parte. Y por otra, la gestión del desempeño empresarial utiliza Balance Scorecard y a su metodología de gestión Execution Premium Process como dos conceptos de bastante aplicación hoy en día. Por lo tanto, ¿dónde está tecnológicamente? En una arquitectura de inteligencia de negocios, o se espera que sea así. En otras palabras, no tiene sentido tener un diseño excepcional de Balance Scorecard si no tiene un soporte de implementación. Y lo mismo a la inversa, la inteligencia de negocios si no tiene una derivación estratégica, como por ejemplo un sistema de control de gestión basado en cuadro de mando integral, no tiene mucha lógica. En otras palabras, ambos son complementarios y convergentes en la intención de generar el mejor desempeño de las organizaciones. También les comentaba sobre este trabajo bibliográfico desarrollado el último tiempo, publicado este año. Más de 240 páginas, 115 figuras y tablas a todo color, ejemplos reales y prácticos, utilizando un lenguaje gerencial, era de Zaragoza. Su presentación, les decía en un principio, está en Prezi, lo pueden ubicar por el título del libro o por mi nombre completo, o ahí tienen la dirección, ¿sí? Cuyo contenido son los temas que hemos visto en esta presentación. ¿Okay? Este libro lo pueden disponer en formato ebook en Amazon, en Barnes & Noble y en Apple Store. Ok, bueno, como habíamos comenzado hablando de hacer las cosas no solo correctas, sino también correctamente, es decir, con las mejores herramientas y con los fines que básicamente busca una empresa en su... Muchas gracias. Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación. Efectivamente, pasamos ahora al turno de preguntas y dudas alrededor de lo que has comentado. Aquellos que tengáis levantado la mano, entiendo que queréis plantear una pregunta de viva voz, por micrófono, que eso es lo que yo recomiendo, que planteéis las preguntas a Juan Carlos directamente por voz. Vamos a ver, aquí tenemos una mano levantada de Luis Olivera. A ver, Luis, te abro el micrófono. Hola, sí, Luis. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Desde dónde nos llamas? De Perú. Perfecto. De Perú. Adelante.
Quería hacer una consulta, Juan Carlos. Escuché en la parte de la presentación que se comentaba algo de aplicación sobre una metodología basada en el PDCA. Entonces, mi consulta era si, bueno, si yo estoy utilizando o aplicando en gestión y mejora continua, ¿de qué manera se puede integrar? Pues que necesitan estar de manera separada, considerando que son, digamos, asuntos casi similares, ¿no? Luis, ¿Aló? ¿verdad? Sí, Sí, Luis. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Básicamente el tema es el siguiente. El modelo de gestión del desempeño que hemos explicado en esta presentación tiene que ver con un conjunto de herramientas que representan. Pero esto tiene que verse complementado por un mecanismo y una metodología de gestión, que es lo que era la debilidad hasta hace unos 3, 4 años. Con su último libro, que se llama The Execution Premium, los profesores Kaplan y Norton han establecido una metodología genérico del ciclo de gestión de Deming, que es el PDCA, el Plan, Do, Check, Act. correcto. Esta gestión de desempeño está plasmada en 6 etapas. Por lo tanto, la integración de la metodología de gestión del desempeño o del modelo Balance Scorecard con una serie de pasos, que en el caso de XPP son 6, y cuya abstracción es el modelo genérico de 4 etapas, que es el ciclo DEM. Que se nos está perdiendo un poquito el sonido de Juan Carlos, por eso le he quitado la cámara. Juan Carlos, no sé si estás ahí, ¿no? Estamos perdiendo un poquito el sonido. Sí, 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 sí. Ah, ok, vale. Bueno, Luis, muchas gracias por la pregunta. No sé si has podido entenderlo todo. Sí, correcto. Hasta una parte, luego se empezó a cortar, pero no, con la parte inicial que me dio ya creo que queda concluida, ¿no? Ok, Luis, gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a ver, Nora. Nora, te voy a abrir el micrófono también. Hola. Hola, Nora. Hola, Hola, ¿qué hola tal? Juan Carlos. Vamos a ver si Juan Carlos nos escucha ¿Qué todavía. tal? Mucho gusto. Ahí estamos. Bueno, muchísimas gracias Sí, primero sí. muchas gracias por la presentación, muy buena, muy interesante. Le hablo desde Colombia. En nuestra empresa nosotros tenemos implementado, digamos, todo este modelo de gestión del desempeño, pero esto también ha sido, digamos, jalonado por la gerencia y por el área de TIC. Pero muchas veces nos hemos encontrado con un inconveniente, es cómo llevar a que toda la empresa se inserte, digamos, como en esta cultura del análisis, teniendo en cuenta que ya nosotros tenemos, digamos, toda esta teoría con sus respectivas herramientas implementadas. Excelente pregunta. Miren, a propósito de Colombia, hace 3 semanas estuve en Cartagena en un evento del Hospital San Vicente, que es de Medellín, me parece que tú eres también de Medellín por el acento, y ellos tenían la misma preocupación. Habían adquirido los conceptos, las herramientas de manera independiente, es decir, catalizadores individuales dentro de la organización, y la preocupación que tenían era replicar todo el conocimiento de tal manera que se inserte en la cultura. Bueno, el tema es el siguiente. Existe en la metodología XPP la primera fase, que es del desarrollo de la estrategia. Entonces, previamente a ello, es muy interesante encarar un proyecto de sensibilización, es decir, de incorporar a todo el plantel, todo el nivel ejecutivo, operativo, etcétera, en un proceso de alineamiento hacia la estrategia. Es decir,
un taller en el que puedan participar todos los actores estratégicos, operativos, etcétera, de tal manera de desarrollar un modelo auténtico, representativo. Y además se suele aplicar algunas técnicas de, por ejemplo, el llamado Stratcom, que es la estrategia de comunicación. Es decir, por ejemplo, a Volkswagen, hay otra empresa, TNT y demás, que utilizan Balance Scorecard. Incluso en el caso de Volkswagen, tríptico y un folleto mensual para ir actualizando el tema estratégico mucho antes de implementarla. Incluso tienen una mascota, no sé si alguna vez pueden ver en internet, tienen un robot pequeño de las plantas de Volkswagen en Brasil para ir actualizando sobre temas del Balance Scorecard. Pero en resumen, un taller de sensibilización, una buena política de comunicación y de hecho, sobre todo en las etapas iniciales. Muy bien. Lástima que estemos con mal sonido la última parte de la conferencia. No sé si te aclaró, Juan Carlos, un poco lo que querías, lo que necesitabas. Sí, me queda muy claro. Muchas gracias. Ok, Nora, gracias, desde Colombia. Vamos a ver, Percy Herrera, no sé si quieres plantear la pregunta a Juan Carlos por micrófono. Dímelo por el propio chat, Percy Herrera. Vale, no dispone de micrófono. Juan Carlos, te la traslado. Dice, muy interesante, felicitaciones. Existiría la posibilidad de que nos proporcionara una copia de la presentación Prezi que utilizó el día de hoy. Si te parece, Juan Carlos, puedes poner en el chat el link y yo se lo traslado a todo el público. El link de la presentación. Excelente. Un segundo, por favor. Enseguida. En realidad, la presentación está en la nube, ¿no? Es decir, no es necesario copiar. Para los que no conocen, es un YouTube, pero de presentaciones. O sea que en este instante lo pongo en el chat. Exacto. A ver, un segundo. El panel de control de GoToWebinar, el panel. Acá donde dice chat, ¿verdad? No, sí, no. sí. Acá. Ya, okay. Ya está, ahí lo tengo. Vale. Ahí está. Vale, ahí os lo voy a poner. Vale, ahí lo tenéis todos, el link al Prezi de Juan Carlos. Nora, me preguntas sobre la grabación. Efectivamente, todos recibiréis un link con la grabación íntegra del webinar de hoy. De todas formas, por el interés que ha suscitado, ya mismo voy a hablar con Juan Carlos para ver si podemos hacer un segundo webinar que plantearemos pues de cara a septiembre-octubre. Así que estaros atentos a tecnowebinars.com. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Si queréis preguntar algo, levantar la mano, ya sabéis, donde pone levantar la mano en el panel de control de GoToWebinar. A ver. Bueno, pues no tenemos más manos levantadas. Así que, Juan Carlos, agradecerte tu tiempo y emplazarte a que estés con nosotros en otra ocasión, porque realmente tu exposición ha causado mucho interés. Me alegro, a la orden, Daniel. Y un gusto haber compartido con la gente. Ok, y a todos los que habéis asistido, tanto en España como en Latinoamérica, agradeceros una vez más el estar con nosotros. Nos debemos a vosotros desde IT Latino y la verdad es que estamos muy contentos de que continuamente respondáis. Seguir así.
estar atentos a tecnowebinars.com, donde sabéis que tenéis una completa agenda de conferencias y eventos online alrededor de la innovación tecnológica. Nada más, un saludo a todos desde Barcelona, España. Un saludo.